Gracias por seguir junto a nosotros en República. Continuamos discutiendo el proceso de elección de magistrados a la Corte Suprema de Justicia, ya que ha iniciado el proceso de entrevistas. Y es un gusto para mí saludar a Javier Argueta, director legal de la ANEP, que se suma a este panel para discutir el tema. Buenos días, Javier, bienvenido. Buenos días, a la orden. Gracias por estar con nosotros. Hablamos en el bloque anterior con Sofía, que ha iniciado el proceso de entrevistas. Y te consulto directamente, una apreciación de esta primera jornada. Ya 4 perfiles han sido entrevistados por los diputados de la subcomisión. ¿Y cuáles aspectos has identificado como favorables, aspectos que podrían mejorar de esta primera ronda de entrevistas? Bueno, lo primero que hay que verificar es el tema de los procesos de selección del Consejo Nacional de la Judicatura y de FEDAES. Y quizás repito lo que se ha dicho del panel de expertos, el proceso de FEDAES no es un proceso que garantiza una tutela judicial a los ciudadanos a partir de escoger la idoneidad de un magistrado de una sala de lo constitucional. Sí. Es un proceso que básicamente se basa en posibles almuerzos de algunos candidatos y así obtener votos. Entonces, comento esto para verificar lo que tenemos. Y el caso del CNJ, que sí se hizo un papel muy bueno, haciendo un manual, haciendo la teoría, pero básicamente se dejaron 3 personas que sí cumplían con elementos de idoneidad, con elementos de aptitud, que es lo que ha dicho la Sala de lo Constitucional, para ser magistrados de la Sala de lo Constitucional. Sin embargo, según el informe, y retomo este informe, han ingresado personas que no tienen, dice el informe, ni el mínimo para ser magistrados. Con esta lista entramos. Sí. Con esta lista se entra a la Asamblea Legislativa. No quiero decir que no hay personas, por supuesto hay varios perfiles, pocos, lastimosamente, pero hay varios perfiles. Entonces, en ese sentido, la Asamblea Legislativa tiene que hacer o redoblar esfuerzos o hacer un doble esfuerzo para garantizarle a la ciudadanía de tener la idoneidad de una persona que va a recibir una demanda de inconstitucionalidad para declarar inconstitucional un partido político. La Asamblea Legislativa debe de garantizar una persona que esté de magistrado que va a llegar una demanda para declarar la elección de un presidente de la República. Ese es el poder que tiene la Sala de lo Constitucional. ¿Te imaginas una persona donde yo he sido usuario de la Sala de lo Constitucional hace 19, 20 años? Esta sala se ha puesto más de moda porque ha traído figuras de otros tribunales constitucionales. Pero ¿te imaginas a un magistrado leyendo una demanda con una doctrina pura de constitucionalidad que uno le pueda plantear? Mire, las sentencias argumentativas y apelativas respecto de un impuesto, y este magistrado no entiende. Ese es el problema, por lo menos, que nosotros vemos en ANEP. No importa que sea de izquierda, no importa que sea de derecha, sino lo que importa es que tenga ese perfil de idoneidad. Y cuando te digo que no importa que sea de izquierda o de derecha, primero es que no responda a los partidos políticos. Sí. Entonces, la garantía que te tiene que dar la Asamblea Legislativa y principalmente los secretarios generales de los partidos y los diputados es que respondan a la Constitución y no a una llamada y no a un elemento de presión, mucho menos de un partido político. En ese sentido, yo no veo tan fuerte el tema de las entrevistas de 45 minutos, 1 hora, donde no se logra verificar si esta persona es idónea. Nosotros podemos copiar modelos, el modelo donde la Suprema Corte de los Estados Unidos es electa, el modelo del Tribunal Constitucional Español. Es decir, esto es tan serio que no podemos jugar a la política partidaria en la elección de magistrados. Hay un asunto aquí que quiero incorporar de la intervención de Javier, Sofía, es, por ejemplo, cómo con lo que se tiene en la situación, en el escenario que estamos, cómo se puede hacer una precisión o tener información más puntual y que sean insumos importantes para la toma de decisiones de los diputados y diputadas, pero también para el público en general, que puedan identificar de los perfiles aspectos en particular, porque en el desarrollo de las entrevistas, por lo menos de lo que se pudo observar y el seguimiento que se han hecho en redes sociales, habían preguntas mucho más concretas y más agudas a un candidato respecto que a otro. Entonces, ¿cómo también se puede tener un trato equitativo, pero la información que se requiere realmente para saber si estas personas están en las condiciones, como mencionaba Javier, y el perfil que requiere para tomar decisiones en un tribunal constitucional? Definitivamente, como creería yo que para cualquier entrevista,
se tienen que preparar los señores diputados. Así como cuando uno está aplicando a un trabajo, la persona que lo va a entrevistar tiene claro qué es lo que quiere de la persona que contrataría, los diputados deben hacer esa tarea previa también de revisar acuciosamente los perfiles de cada candidato, precisamente para hacer las preguntas oportunas, qué les interesa saber de esa persona, algo que les genere ruido dentro de su hoja de vida, pues en el momento de la entrevista evacuar todas esas dudas. Y como lo platicábamos anteriormente, sí, la entrevista es el medio ideal, precisamente una entrevista rigurosa. No simplemente platicábamos, Javier, no de que tiene que ser 1 hora o que sean 4 horas y en las 4 horas no se aborda a profundidad lo que importa. Entonces no es tanto la longitud del tiempo, sino la calidad, la rigurosidad de las entrevistas. Entonces, para esto precisamente es muy importante también que los diputados tengan claro el perfil de magistrado que se necesita para cada sala. En esta elección tenemos el perfil para magistrado constitucional y para magistrados de la sala de lo civil. Entonces, precisamente, ¿qué características, qué preparación, qué especialización debe tener un magistrado de la sala de lo constitucional y uno de la sala de lo civil? Eso es fundamental, tanto que los diputados lo tengan claro, así también como los candidatos sepan qué es lo que se espera de ellos, porque si no tenemos una hoja de ruta clara, solo vamos viendo, este sí parece un poco mejor que este en esta área, pero esa área tal vez no es lo más importante para un magistrado constitucionalista, de nada nos sirve. Entonces tenemos que definir una hoja de ruta clara, que es precisamente ahora en este momento deber de los diputados tener claro qué es lo que quieren lograr, qué objetivo tienen al realizar cada entrevista. Entiendo, Sofía, que la semana pasada el Consorcio por la Transparencia, de la cual DTJ, la Fundación DTJ es parte, presentaron unas propuestas ante la subcomisión. Para efectos de que lo conozca un poco la audiencia, ¿en qué consisten estas propuestas que presentó el Consorcio para que consideraran los diputados de la subcomisión? El objetivo principal de estas propuestas era hacer el proceso de elección de funcionarios de segundo grado, ya ampliándolo un poco más la gama, no solamente de magistrados de Corte Suprema de Justicia, transparente, precisamente que la ciudadanía pueda participar de forma activa, de forma productiva en el proceso de elección, que se abra a la ciudadanía, porque normalmente este tipo de elecciones son, como lo llamamos, dadas por coteo partidario. Sí. ¿Qué quiere decir esto? Que los partidos dentro de la Asamblea Legislativa se reparten los candidatos, los escaños que están disponibles. Entonces dicen, bueno, tú tomas 2, yo tomo 2, ¿cuáles elegís tú, cuál elijo yo? No lo hacen con criterio técnico, con meritocracia, premiando la idoneidad, la capacidad, la honestidad, que sean funcionarios probos, sino que se hace lastimosamente por otras vías. Y eso es lo que precisamente como parte del consorcio venimos promoviendo ya desde hace mucho tiempo. El 28 de febrero de este año se presentó las reformas que hemos preparado para reformar el reglamento interior de la Asamblea Legislativa, específicamente los artículos relacionados a las elecciones de funcionarios de segundo grado, que abarca magistrados de Corte Suprema de Justicia, magistrados de Corte de Cuentas, fiscal general de la República, que ya a inicios del próximo año tendríamos que tener un nuevo fiscal. Entonces vemos que son estos cargos de tanta trascendencia nacional para lucha contra la corrupción, para defensa de derechos humanos, y lamentablemente se han seguido dando esos coteos partidarios que vemos que ya en el ejercicio de las funciones los funcionarios dejan mucho que desear. Antes de irme a la pausa, solo le consulto algo muy puntual, Sofía. Por esto, ISD emitió hace unos días una postura en la cual señalaba que no se le había dado respuesta ante la comisión, y en este caso particularmente la subcomisión, su solicitud de ser como observadora del proceso. Y básicamente ISD mencionaba que se había considerado la participación de otros actores de la sociedad civil, pero no a ellos, y esto que consideraban que vulneraba un trato equitativo a las organizaciones. ¿Cuál es su posición sobre esto? Como le comentaba, esto se dio en el marco de la solicitud que el consorcio solicitó a la Comisión Política en ese momento para que nos recibiera para comentarle de estas reformas que nosotros habíamos propuesto al reglamento interno. Sí. No era algo relacionado con la observación ciudadana. Dentro de las propuestas iba precisamente ese punto de abrir el proceso a la ciudadanía. Entonces eran dos procesos distintos, uno para participar como observadores y el otro precisamente la audiencia para abordar estas propuestas que nosotros llevábamos. Perfecto, tengo que hacer una pausa y al regresar vamos a seguir discutiendo sobre este tema y tener sus apreciaciones, Javier y Sofía. Regresamos.
Gracias por seguir junto a nosotros en República. Último bloque de la entrevista que tenemos con Javier Argueta, el director legal de la ANEP, y Sofía Flores, de la Fundación DTJ, del proceso de elección de magistrados a la Corte Suprema de Justicia. Otros asuntos que me gustaría escuchar sus posiciones, Javier, inicio contigo, es en este proceso a nivel formal, a nivel institucional, es la Asamblea Legislativa, obviamente por mandato y disposición constitucional, pero también en este análisis sobre estos procesos se menciona una idea que la decisión como tal no se toma en la Asamblea Legislativa, sino que son decisiones que se toman en otros escenarios externos, en la Asamblea Legislativa. ¿Es punto válido tener este aspecto en cuenta para entender este proceso, que en algunos momentos la elección de estos cargos como magistrados, en otros casos del Ministerio Público, son decisiones que se toman ajenos a la Asamblea Legislativa y se involucran otros actores políticos, económicos, institucionales? Vamos a ver, yo sí creo que la sociedad en general tenemos que involucrarnos en este proceso. Si bien hay un nexo causal de representatividad de los diputados con la sociedad, pero hay temas tan relevantes y que si se descuidan puede ser grave y la consecuencia puede ser para nosotros, que necesariamente tenemos que meternos. Tenemos que meternos a través de presión, tenemos que meternos a través de las organizaciones que ya han ingresado. Habrán otras organizaciones también como el ISD que tiene que ingresar. Es decir, te quiero leer una jurisprudencia y que nosotros como Aliados para la Democracia pretendemos presentar también a la Asamblea Legislativa. La inconstitucionalidad 94-2014, la inconstitucionalidad 19-2012 y la 23-2012 ha señalado que la Asamblea Legislativa debe de justificar por qué seleccionas a uno y a otros candidatos, pero también ha señalado que la discusión y deliberación debe de ser público, pero lo público es dar oportunidad a toda la sociedad y organizaciones que requieran de participar en el proceso. Y esa es una de las reformas, entiendo, que se han presentado. Hay otras sentencias que te dicen, yo solo te quiero leer esta parte. Sí. ¿Para qué debemos de meternos la sociedad? El elemento el procedimiento ya está definido por la jurisprudencia de decir cómo usted puede identificar la idoneidad. Bueno, mire, él da clases de Derecho Constitucional, tiene 15 años de dar clases de Derecho Constitucional, ha escrito 2 libros de Derecho Constitucional, además de la probidad que se ha visto, ¿verdad? Él tiene artículos escritos en la revista Iberoamericana, es decir, hay elementos suficientes para comprobar la idoneidad, porque otra cosa es la aptitud, ha dicho la sala. Y dice la sala en una de las sentencias, la probidad, honestidad y rectitud requeridas para desempeñar con dignidad la investidura debe de ser verificada por la Asamblea Legislativa. Ahora, respecto de la sociedad tiene que ingresar, pero respecto de si hay actores afuera de la Asamblea Legislativa, como las cúpulas partidarias, yo creo que es válido, siempre y cuando las cúpulas partidarias escojan a las personas idóneas. ¿Y qué es idoneidad? No es un tema de llamada, no es un tema de corrupción. Yo te puedo decir ahorita que hay una estructura en la Corte Suprema de Justicia, pequeña, pero que baja hasta los tribunales de instrucciones de que se resuelva un caso, uno y otro caso, en la misma Corte Suprema de Justicia. Y eso tiene que velar que no pase, eso tiene que velar que no quede, porque puede suceder también que esta pequeña estructura también esté metiendo mano para que continúe este tema. ¿Eso daña a quién? Eso daña a los mismos hijos de los diputados que quieren ingresar a amigos. ¿Por qué? Porque eventualmente, si ellos no están, los hijos van a quedar desprotegidos de poder llegar a una institucionalidad. Entonces, que existan actores externos, la sociedad debe de ser actor externa. Que si existan actores externos de cúpulas partidarias negociando afuera, es válido siempre y cuando exista o se compruebe que la idoneidad, la aptitud que ha dicho la Sala de lo Constitucional esté en los candidatos. Que te soy bien franco, sí estamos preocupados y no solo como cúpula empresarial, sino como sociedad, porque insistimos, no importa que sea de pensamiento de izquierda, ojo, que no tenga vinculación partidaria es diferente. Sí. No importa que sea de izquierda o de derecha, pero que sea institucional y que responda
a la Constitución. Hay un asunto acá que también va a surgir en el proceso de entrevistas, o por lo menos esperamos que sea un aspecto para el debate, Sofía, es cuál es la postura de los candidatos o candidatas respecto a asuntos internos de la Corte Suprema de Justicia. Ya Javier mencionaba, por ejemplo, uno, pero también es el manejo o cómo se va a llevar el área de la sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia, depuración judicial, que entiendo que en las primeras entrevistas se hizo alguna pregunta sobre ello, pero cómo este aspecto es importante que sea conocido, que se hagan, lo voy a poner de esta manera, organización, limpieza o transparencia de cómo opera el órgano judicial en este país también. Definitivamente ese es un elemento fundamental que debe abordarse con cada uno de los candidatos a magistrado, porque precisamente es uno de los temas muy debatibles, que mucho se dice que el órgano judicial está muy corrupto, entonces que no se da una justicia independiente, una justicia pronta, hay una gran deuda judicial, poca austeridad, muchos critican también poca austeridad del órgano judicial. Sí. Entonces son temas que, por ejemplo, un magistrado que aspira a la presidencia de la Corte Suprema de Justicia tiene que tomar decisiones administrativas, tiene que tener la preparación, la capacidad, las aptitudes de un buen administrador, porque es uno de los órganos más grandes del Estado, con miles de empleados que tienen diferentes intereses, diferentes necesidades. Los ciudadanos exigen cada vez más de las instituciones. Entonces los candidatos tienen que tener claro también que se espera eso de ellos, que se espera que hagan una limpieza, como usted muy bien lo decía. La depuración judicial es fundamental para asegurar que los salvadoreños y las salvadoreñas tengamos la certeza que las instituciones están al servicio nuestro, que se nos va a hacer justicia, que nuestros derechos se van a defender, que la Constitución se va a defender. Pero para eso también necesitamos personas que estén conscientes que la institucionalidad debe privar, que se debe siempre ir aspirando a más, reformando lo que sea necesario, depurando lo que sea necesario también, para asegurar que todos tengamos un acceso igualitario a la justicia, pronta, oportuna, independiente. Uno de los asuntos, y cierro con esto también, Javier, es, me has mencionado idoneidad, aptitud, y mencionaba también, Sofía, la importancia de cumplimiento de los parámetros institucionales, y uno de los temas sensibles es la sección de probidad, por lo que ha significado, y la Corte Plena también, que debe tomar decisiones si envía algunos casos de presunto enriquecimiento ilícito a juicios civiles, digamos, en particular. ¿Cómo se puede ver desde la perspectiva de la ANEP la figura que tiene la sección de probidad y la postura que tienen los candidatos y candidatas de cómo trabajarían o qué prioridades le darían a esa sección en particular? Bueno, nosotros fuimos actores y quizás redactores principales del tema de la demanda de probidad, cuando te recuerdas que quisieron. Entonces, de hecho estamos en la parte también de la redacción de la ley de probidad, pero creemos que la sección de probidad debe de fortalecerse y debe de dársele esa independencia. Vamos a ver, la independencia me refiero sin que la Corte le dé poderes absolutos a esta sección. Entonces, en ese sentido, el manipuleo posible que se puede pensar de una persona que llegue debe de evitarse. ¿Y cómo debe de evitarse? En este proceso de selección es precisamente lo que tú decías, es qué piensa del combate a la corrupción a través del enriquecimiento ilícito. ¿Qué piensa a través de fortalecer la sección de probidad? Pero además de la sección de probidad, está la sección de investigación judicial, que aquí hay dos problemas. Uno, que los casos se tardan demasiado y un juez correcto puede estar cuestionado, y otro, que los casos se tardan o se archivan, que un juez corrupto puede estar protegido por un magistrado. Entonces, además de la sección de probidad, está la sección de investigación judicial y la sección de investigación profesional de aquellos abogados que de alguna manera se burlan de la gente quitándoles dinero, no haciendo nada, ni siquiera activando un medio mecanismo. Entonces, la Corte Suprema de Justicia, los 15 magistrados y estos que van a ingresar, tienen una labor donde aquí se les debe de requerir qué van a hacer respecto de esas secciones, cómo las van a fortalecer. Me decía una persona, mira, lo que debería de hacer la Corte Suprema de Justicia es lo que se hace ahorita con la ley de la jurisdicción contenciosa que acaba de entrar, es poner plazos. No es posible que un ciudadano espere 3 años para que le den una resolución, cuando si uno no contesta en 3 días, entonces le declaran inadmisible. Todas esas preguntas no pueden quedarse en 1 hora, en 45 minutos. Tiene que haber un tiempo prudencial, por lo menos, no te puedo decir mediodía, pero por lo menos unas 4 horas, 5 horas para que le empiece a responder.
Porque aquí, y termino con esto, estas entrevistas o este procedimiento puede ser un fraude a la Constitución y al ciudadano de elección. Quiero darle las gracias por haberme acompañado, Javier, Sofía, ha sido un gusto y nos volveremos a encontrar para llevarle el seguimiento a este tema, si se va desarrollando las entrevistas con más profundidad, si se van teniendo los insumos necesarios y luego el proceso deliberativo de carácter público para que lo conozcamos los ciudadanos, las posturas de los diversos grupos parlamentarios. Gracias por haberme acompañado. Encantada, muchísimas gracias. Gracias por haberme acompañado.